este culto tiene sentido. ¿Y cómo se va a hacer presente el Espíritu Santo en este culto? Es a través de nuestros corazones, es a través de nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo de alabanza. ¿Por qué dice sacrificio vivo de alabanza? Porque el sacrificio se presentaba muerto. Amén, se cortaba. Ya cuando estaba cortado el sacrificio, el carnerito, el cabrito, se le prendía fuego, ¿verdad? Para que ese humo llegara supuestamente a la presencia de Dios. Pero ahora me impacta, me llama la atención lo que dice sacrificio vivo de alabanza, o sea, vivo. ¿Por qué? Porque hoy ya no hay necesidad de cortarle el cuello a alguien o a algo, sino que llegan esos seres humanos a alabar el nombre bendito de Dios, hermano, con un agradable pensamiento que alaba al Cristo de la gloria, aleluya. Un sacrificio vivo, dice, santo y agradable. Oiga, ¿cómo tiene que llegar el sacrificio? Santo y agradable. Les decía que sin el Espíritu Santo los cultos no tienen sentido. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve pasar aquí muchos minutos, muchas horas, si el Espíritu Santo no está en nosotros. El Espíritu Santo debe ser la razón del creyente para dar evidencia de que Él está en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 2. Le invito a que lea conmigo en Romanos capítulo 8, versículo 2. Ahí vamos a hablar la importancia del Espíritu en nuestra vida. Miren, la evidencia que el Espíritu está en nosotros es esta. Y vamos a ver aquí, hermanos amados, por eso debemos de preocuparnos. No de preocuparnos cuánto somos en membresía, cuántos somos en número, no. Preocupémonos si el Espíritu Santo está en nosotros o no. Tenemos que poner esa atención debida. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice así. Aparece la primera evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y si estas evidencias no están en usted, luche, mi amado hermano, desde hoy para tener al Espíritu Santo con usted. Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 2 dice la palabra. Aparece la primera evidencia. ¿Qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo está en nosotros? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa esa palabra. Puede sentarse. Alabado sea Jesús. Gloria sea Jesucristo. Estamos hablando entonces, un creyente que ha profesado su fe, que ha venido a Cristo, si no tiene el Espíritu Santo, no tiene ningún sentido que sea creyente, ningún sentido que sea evangélico, ningún sentido que profese una fe. Sería más que simplemente un religioso. Porque, hermano, la primera evidencia que encontramos acá en este versículo es de que el Espíritu nos libra del pecado, dice, de la ley. Oiga, ¿por qué de la ley? Porque ahora los apóstoles ya no quemaban carneritos para cubrir su pecado. Ya no presentaban algo para cubrir sus pecados con esa parte de poner carneritos en el altar. Era como ellos cubrían su culpa. Ahora no. Dice que fuimos librados de esa vieja ley. Oiga, ya no hay necesidad. Imagínese, hermano amado, aquel que no tenía carnerito, ¿cómo le iba? Era difícil que se acercara al templo por causa de no tener carnero, de no tener cordero para presentar, para quitar su culpa o para cubrir su culpa, nada más. Pero viene Cristo, el Cordero de Gloria, a morir en la cruz del Calvario,
Y no solo muere, sino que resucita al tercer día, aleluya, venciendo el pecado, venciendo la muerte, venciendo todo lo que era imposible de vencer. Entonces dice Jesús: me voy, pero no los dejo huérfanos. Les enviaré al Consolador, al Espíritu que estará con ustedes todos los días, dice. Entonces vino el Espíritu Santo. Hay una gran ventaja con esto de que se quemaban carneros. Había una desventaja bastante terrible. ¿Por qué razón? Porque cualquiera cometía una culpa y ya quemaba un carnero y ahí estaba arreglada la cosa. Una desventaja grande para el que no tenía pisto para el carnero. Una desventaja grande. Para el que tenía pisto para el carnero, pues no había problema. Él podía presentar, podía pecar a la hora que quisiera, porque él tenía pisto para arreglar las cosas. Traía un carnero y ya, ahí se arregló la cosa. Los hijos de Job: voy a presentar un sacrificio, un holocausto, porque quizás mis hijos pecaron, decía Job. A cada rato lo presentaba. Y los hijos de Job eran rete pecadores. La evidencia de ello tiene que vino la paga sobre ellos y los mató. Vino la consecuencia. Había una ventaja para el que tenía dinero y una desventaja para el que no tenía dinero. Oiga, ¿por qué? Porque el que no tenía dinero no podía presentar el carnero. No podía quitarse la culpa o cubrir su culpa. Entonces dijo Dios: ¿a quién enviaré? Estoy hastiado de holocaustos. Estoy hastiado de que la gente siga en el pecado, siga en lo malo y siga quemando corderos, siga quemando carneros, porque dice el escritor a los hebreos: sacrificio y holocausto no te agradaron, pero me preparaste un cuerpo. Cristo hablando: me preparaste un cuerpo para ir y obedecer. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces viene Cristo. Y ahora hay una gran ventaja, mire, para el que no tiene dinero, no le cuesta buscar. Imagínense qué gran bendición. La realidad que en esta iglesia, hermano, es fácil de entrar. En otras iglesias todavía siguen atrapados en la ley, que si no llevas saco, no llevas corbata, no te dejan entrar si no llevas lustrados los zapatos. Están atrapados en un pensamiento de ley, que si no les llevas diezmo, no les llevas ofrenda, no tiene parte tu presencia ahí. Pero para la gracia, los que comprendemos que es el Espíritu de la gracia, sabemos que hay una gran ventaja. Y hay una desventaja para el que no ha salido de la ley. ¿Sabe por qué? Porque el que no ha salido de la ley piensa que todavía es como presentar carnero. Sigue en el pecado, sigue mintiendo, sigue robando, sigue chismoseando, sigue haciendo lo malo y nunca hace nada por cambiar, porque él cree que al ir allá y decir: Señor, te pido perdón por mis pecados, ya arregló la cosa. Y Hebreos capítulo 10 verso 26 dice que la gracia es muy delicada. ¿Por qué, hermanos amados? Porque si pecamos, oiga bien esto, voluntariamente, después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Quien violaba la ley debía pagar por eso. Pero ahora dice: ¿cuánto mayor castigo merece aquel que pisotea al Hijo y tiene por inmunda la sangre? La sangre no se debe tener por inmunda. La sangre se debe cuidar, la sangre de Cristo, sabiendo que una vez Él perdonándonos debemos de someternos para que venga el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos haga libertados del pecado. Debemos de armarnos de ese valor. Debemos de armarnos de ese valor de estar libertados del pecado. El pecado no tiene que tener parte en nosotros. ¿Por qué va a tener parte del pecado si Pablo el apóstol está diciendo que porque la ley del Espíritu de vida, ese es el Espíritu Santo, mire, tiene evidencias. Quien tiene el Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, es libertado
del pecado. Ya no adultera, porque el adulterio es muerte. Ya no fornica, porque la Biblia dice que no hay que fornicar. Ya no roba, porque la Biblia dice que no hay que robar. Pero ¿cómo se va a lograr eso si no hay Espíritu Santo en el ser humano? Por eso la iglesia necesita una llenura del Espíritu Santo. Se le ha mentido a la iglesia cuando se dice que el Espíritu Santo es aquello que cuando se hace un concierto unos brincan, unos se jalan el pelo, unos caen. A muchos les han metido esa farsa como Espíritu Santo. Y yo quiero decirle que el Espíritu Santo, la evidencia no es brincoteo, no es saltos, no es, hermano, jalones de pelos. La evidencia del Espíritu Santo es ser libertados de lo que se llama pecado. Aleluya. Esa es la evidencia. Claramente el apóstol Pablo dice, y por eso es necesario buscar al Espíritu Santo. Ayunar no para tener ministerio, sino para tener al Espíritu Santo. Porque al ayunar, muchos dicen, es que yo voy a ir al cerro porque allá me va a dar ministerio Dios. Usted, error. No puedes buscar ministerio si no tienes llenura del Espíritu Santo. La gente busca ministerio sin tener llenura del Espíritu Santo. Y ahí está el problema. Después salen hablando de disparates en los altares. Todos somos pecadores, no hay santos, no hay justos, por causa de no tener el Espíritu Santo. Cualquiera puede tener un ministerio, pero el Espíritu Santo ya es otra cosa. Cuando hay Espíritu Santo hay una debida atención para terminar con el pecado. El pecado no tiene parte en usted ni en mí, hermano, y tenemos esa sensación de que el Espíritu hace morir al pecado. ¿Por qué? Aquí dice el apóstol que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley. Ya no pienso como en la ley, que en la ley cualquiera podía pecar. En la ley cualquiera podía pecar y sus pecados que no eran escandalosos los cubría con carneritos. La gracia no debe ser así. La gracia a mí me enseña que el Espíritu Santo me ha librado de la ley. Número 1, me ha librado de la ley. Número 2, me ha librado del pecado. Y número 3, me ha librado de la muerte eterna. ¿Sí? De eso me ha librado el Espíritu. Sin Espíritu Santo no se puede lograr. En la ley era imposible. Por eso usted ve antes de la ley, o sea, en el tiempo de la ley, ve usted y dice, pero ¿por qué los reyes tenían concubinas? Y usted mira ahí que los reyes tenían concubinas, que los patriarcas tenían concubinas. Era imposible que los hombres importantes, que los cabezas, no pudiesen tener eso. ¿Por qué? Porque era la ley. No había venido el Espíritu de la gracia. Mire, por eso Satanás quería impedir la muerte de Cristo en la cruz. Ya cuando miró que la cosa era seria, quería impedirlo después. Después de que quería matarlo, pero como Satanás no sabía todo, cuando él supo que el Hijo de Dios, si moría en la cruz, iba a haber poder para que el hombre ya no tuviera concubinas, para que ya no existiera el adulterio por completo, para que ya no existiera la mentira por completo, para que ya no existiese el pecado por completo en la vida de todo aquel que recibe el Espíritu de la gracia. Aleluya. Antes era imposible. Vino Abraham, falló. Vino Moisés, falló. Vino Noé, falló, el justo que después de haber libertado a su familia sale, siembra una mata de uva y después con lo que da la vid se embriaga. Le vieron su desnudez, fallaron. Mire usted, en el tiempo antiguo, porque eso, aunque no había ley, ya había ley. Era un tiempo pasado donde Cristo no había venido. Por eso el poder de Cristo es grande. El poder del Señor es grande. Pablo claramente dice, mire, ¿por qué muchos dicen, pastor, pero por qué usted habla así en contra de esto? Ya que el hombre no puede vivir con dos mujeres. Puede, hermano, dice. Veamos lo que el Señor hizo. Fue
anular los pecados que se cometieron bajo la ley. Anular por completo los pecados que existían en la ley. Yo le creo que ahí nadie podía vencer. Dice el apóstol Pablo claramente, y por eso le digo, una persona que no ha llegado a tener una experiencia con Cristo, yo le creo que adultere, que fornique y que no pueda dejar esas mañas, porque no está el Espíritu de Dios en él. Porque no ha conocido verdaderamente la esencia de Dios. Pero una vez la esencia del Espíritu de Dios se le mete, la simiente de Dios estará en él, dice Juan 3:9. Y ha nacido de nuevo y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso es lo que pasa cuando venimos a la llanura del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, como en el tiempo de la ley era difícil de vencer, así también pasa en el cristiano antes de conocer al Espíritu. Porque se puede hablar de Cristo, se puede hablar de Dios, pero si no tienes el Espíritu Santo, si no has nacido de nuevo, no te puede entrar el Espíritu Santo. No puede entrar el Espíritu de Dios en tu vida. Dice el apóstol Pablo en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, para David fue imposible permanecer conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué fue imposible para David permanecer conforme al corazón de Jehová? Porque se estaba en la ley. Era imposible, dice claramente la palabra. Por favor, entiéndanlo. Que una persona en la ley no podía. Pablo aclara esto y dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Antes de que Cristo muriese y resucitase, toda humanidad era débil por la carne. Los sacerdotes eran débiles por la carne, por eso fallaban. Cuando vino la gracia, ahora vemos a los sacerdotes, al sacerdote Pablo, ya no es tan débil en la carne. Decide quedarse sin casar y obedecer a esa forma del Espíritu de vida. Aleluya, aleluya. Vemos al apóstol Pedro, un hombre que antes de que Cristo muera era cobarde, hermano. Lo negaba, lo negó, pero veámoslo después de que Cristo muere y vuelve en espíritu, hermano amado. ¿Qué pasa con ese siervo? Pedro ya no lo niega, lo meten preso y él ahí está predicando. Lo amenazan que no prediquen ese nombre y él les dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya no es débil Pedro, aleluya, es fuerte en el espíritu, porque fue libertado de esa vieja vida. Ahora, así es la vida en el hombre que no ha llegado a tener una experiencia con el Espíritu Santo. Es débil. Por cuanto era débil en la carne. Está la ley de la vida. El que está en la ley de la carne, le es difícil, le es imposible vencer. Cuando el Espíritu Santo está en la vida del hombre, el hombre puede tener el pecado cerca, puede estar donde está el pecado, pero él sabe que hay alguien dentro de él. No está solo, hay alguien dentro de él que se llama simiente de Dios y no lo deja pecar, aleluya. Pero cuando el hombre no ha llegado, puede tener 20, 30 años de cristiano, 30 años de creyente, y dice: no, yo no creo en esos cuentos que dice hermano Walter Maldonado. Yo no creo esas cosas, ¿sabe? Yo le creo y le doy la razón que no me crea. ¿Sabe por qué? Porque él no ha nacido de nuevo. La Biblia dice en 1 de Juan 3:6 que el que permanece en él no peca. El versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la razón es que nació de nuevo. Y Jesús no entra en los que no nacen de nuevo. Jesús entra en los que nacen de nuevo. Y cuando Jesús está dentro del que nació de nuevo, no puede pecar, porque la simiente de Dios está dentro de él. O sea, el Espíritu en vida como simiente está dentro de los creyentes que de verdad han nacido de nuevo. Cuando usted no ha nacido de nuevo, le va a ser imposible vencer.
Cuando usted no ha nacido de nuevo, le es imposible vencer. Probablemente aquí haya muchos que no han nacido de nuevo. Probablemente en las redes nos van a ver muchos que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque les es imposible dejar el pecado. Le doy la razón, no ha nacido de nuevo. La clave es nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Cuando tengo un arrepentimiento. Cuando decido hacerme siervo de quien me llamó. Decido hacerme sirviente, siervo de uno que es santo, de uno que es fiel, de uno que en todo fue tentado y nunca pecó. Cuando decido hacerme servidor o siervo de Él, entonces lo voy a lograr, porque Él dice que el que es nacido de Dios vence al mundo y el maligno no le puede tocar. Alabado sea Cristo. Cuando no se ha conocido a Dios, se es un hombre de carne. Pablo dijo: deudores somos, no a la carne. A la carne no le debemos nada. Lamentablemente muchos le tienen tanta reverencia a esta carne. Es que todavía estamos en un cuerpo de carne y de hueso, hermano. Tanta reverencia le tienen a la carne, y al espíritu no le tienen reverencia porque no ha llegado. Cuando tenga una experiencia con el espíritu no lo dejará ir a pecar. Claramente dice Pablo el apóstol. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Le habla a los hermanos, no a los mundanos. Y los hermanos son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Cuando alguien hace la voluntad del Padre, entiende que no le debe nada a ese miserable cuerpo, sino que la deuda está con el Cristo que murió y resucitó en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Entonces, es imposible vencer. Cuando no se ha tenido una experiencia con Dios, hay falta de perdón, hay odio, hay rencor, hay deseos profundos de pecar, porque no se ha nacido de nuevo. Pero cuando se nace de nuevo, esto ya no se puede. Si hay alguien que se vuelve chueco para pecar, ese es el cristiano que ha nacido de nuevo. Es tan chueco, tan malo para pecar que no puede pecar. ¿Así dice la Biblia o no dice así? No puede pecar porque es nacido de Dios. El que es cristiano, nacido de nuevo, es como aquel que no sabe manejar carro y le dicen: suba hacia ese carro. No puede manejarlo, no va a poder llegar, pero ni a la vuelta de la esquina, porque ahí en la salida va a estar chocando. No, ¿por qué? Porque no puede hacerlo, no puede practicarlo. No puede, mire, y dice: no puedo porque nunca ha aprendido. Así es el cristiano que ha nacido de nuevo. Cuando está el pecado frente a él, él no puede pasar los límites. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. O sea, como evidencia de ello está el Espíritu de Dios dentro de él. Aleluya. Por eso tenemos que clamar. Y es en oración que se gana el Espíritu Santo. Porque en oración Jesús le dice a los fariseos: si ustedes son malos y le saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu a los que se lo pidan? Por eso se debe pedir por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios debe pedirse. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Una vida en clamor. ¿Cuánto ora para que Dios le dé su Espíritu? ¿Cuánto ora, o más bien para evitar los estorbos que se oponen para que el Espíritu venga? El pecado es una oposición al Espíritu Santo. Debe orar para combatir eso. Debe ayunar para combatir eso. El ayuno dice que es para soltar cargas de opresión, para soltar ligaduras de impiedad, para dejar ir libre a los quebrantados. Y entonces el Espíritu viene cuando ya no hay cargas de opresión. Él viene y entra, aleluya. Y Él te va a ayudar en cualquiera que sea tu tentación, en cualquiera que sea tu debilidad. Ahí está el Espíritu Santo para ayudarte, aleluya. Promesa del Señor.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué lo envió en semejanza de carne de pecado? Para que nosotros pudiésemos. Jesús tenía un cuerpo que le daba sueño, así como el suyo y el mío, pero Él podía. Jesús tenía una garganta igual a la suya y a la mía, pero Él no dejaba de orar. La forma que Él enseñó a poder vencer fue la oración, el ayuno. La Biblia dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Pero yo creo que Jesús siempre, la mayoría de veces, se la pasaba ayunando. ¿Sabe por qué? Porque Él realizaba un milagro y se escondía. ¿Quién iba a estar ahí para darle las tortillas? ¿Quién iba a estar ahí para darle los pescados? No había nadie, pero Él estaba en comunión con el Padre, aleluya. Por eso era que estaba lleno de poder y no había parte del pecado en Él. Nos dio ejemplo, nos dio ese ejemplo de vida, aleluya. Entonces, mire, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Tenemos que andar conforme al Espíritu de Dios. ¿Qué es andar conforme a la carne? Es que yo no puedo, es que soy de carne y hueso, es que soy humano. Eso es andar conforme a la carne. Pero andar conforme al Espíritu de Dios, andar positivo, creyendo que sí se puede, que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Las evidencias de que el Espíritu de Dios está en nosotros es cuando Él llega, ya no hay parte para el pecado, hermano. Romanos capítulo 6, mire, lo que debemos es volvernos siervos de Él, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Oiga bien lo que dice en el verso 22. Aquí vamos a ver lo que Jesús claramente nos habla por medio del apóstol Pablo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si no hay Espíritu Santo, no podemos ser libertados del pecado. ¿Cómo va a haber santificación si el Espíritu Santo no está en nosotros? Ahí se cumple Primera de Juan 3:9, que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está dentro de él. Mire, Jesús no pudo entrar en cuerpo en los apóstoles, en los siervos, sus discípulos, pero en espíritu sí pudo entrar en ellos, aleluya, para que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, cuando decidimos hacernos siervos de Cristo, somos liberados del pecado, cualquiera que sea el pecado. Cualquiera que sea el pecado, dice que somos libertados. Yo no entiendo cómo hay gente que dice somos siervos de Cristo y todavía están atados a la ideología del pecado. Tienen, hermano, áreas pecaminosas que ellos dicen que no pueden dejar, que ellos dicen que no pueden combatir, que eso se va a solucionar hasta el día que Cristo venga. Dicen, no, si no lo solucionan ahorita, ellos no pueden entrar el día que Cristo venga. Tenemos que solucionarlo ahorita, y se soluciona buscando una vida llena del Espíritu Santo. Una persona que llega a ser siervo de Jesucristo, cuando entra el Espíritu, que es la simiente de Cristo, ya no hay, hermano, parte con el pecado. Aquí claramente dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ninguna persona puede ser hecho siervo de Dios si no es libertado del pecado. Y ninguna persona puede ser libertada del pecado si no deja que el Espíritu Santo entre en su vida. Aleluya, alabado sea Dios. Para que el Espíritu Santo entre a la vida, hay que limpiar las áreas que nos sirven. Hay áreas de pecado, hay que limpiarlas. ¿Sabe cómo hay que hacer? Como cuando alguien va a llegar a su casa, lo que usted comienza a hacer, bueno, los que son así bien calidad, ¿verdad? Les da pena. Hay gente que no le da pena. Usted llega a la casa,
Ahí está tirada la alfombra con el chucho, con pelos de chucho, popó de chucho, pipí de gato, concentrado viejo tirado por donde quiera. Imagínense ahora su vida espiritual cómo será. Ay, pastor, ya se está metiendo en mi vida. No, le estoy poniendo un ejemplo. Pero hay personas que son tan penosas que si va a llegar una visita a la casa está viendo que todo esté limpito, que todo esté arreglado, que todo esté hasta sin tira ahí, ¿verdad? Para que esté oloroso, para que haya un ambiente agradable. Se comienza a sacar, si hay basura por ahí, saca la basura, no deja que la basura esté ahí, para que esa persona que llegue a su casa tenga un ambiente agradable en el momento de la visita. Y así hay que hacer con el Espíritu Santo, pero no solo por un momento. Para que Él viva eternamente con nosotros hay que sacar todo mal pensamiento, hay que sacar todo deseo de adulterio, todo deseo de pecar, y que no haya nada para que Él esté agradable con nosotros ahí adentro. Aleluya. Porque Él es el que nos pone esa pena de sacar lo que no sirve. La persona que no siente pena en el pecado que está es porque le falta Espíritu Santo. La persona que tiene al Espíritu Santo tiene esa pena. No puede ofenderle ni un poquito al Espíritu Santo porque él se siente mal. Él siente la muerte. Ella siente la muerte. ¿Por qué? Porque ofendió a su amado, porque contristó a su amado. Está luchando de la manera para no desagradar a aquel que vive en él. Aleluya, alabado sea Cristo. Ese es un verdadero siervo de Dios. Alguien que comprende que tiene que ser libertado del pecado y hecho siervo de Dios. Y sabe qué bendición cuando tenemos esa facultad en nosotros. Tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. No hay vida eterna si no hay Espíritu Santo. Aleluya. ¿Tenemos esos frutos, hermano? Examinen esta mañana su vida. Examine y comienza en este momento, hermano, a examinar qué en sí está pasando con usted. Años en el Evangelio y no logra ser libertado del pecado. Y como que se quiere acomodar a esa doctrina falsa que está saliendo por ahí, que somos de carne y que, hermano, no podemos vencer. Se quiere acomodar a eso. Y se ha llegado al engaño del diablo que dice: de todos modos el Señor sabe si yo voy a ser salvo o salva, y sigue en su cochinada de pecado. Él es el que sabe quién va a ser salvo. No, claro, Él sabe, pero a usted le toca hacer su parte para salvarse, y el día que venga Él lo encuentre lleno de esa esencia de la luz de Cristo. Alabado sea Cristo, de ese aceite. No basta solamente ser un creyente religioso, de ir al culto y decir ya, o llorar un ratito ahí de remordimiento y luego se le olvida y decir ya tengo el Espíritu Santo. No, cuando usted tiene el Espíritu Santo, su vida nunca volverá a querer ser la misma de antes. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, su vida jamás querrá volver a tener los hábitos de pecado de antes. Es una experiencia linda que se vive con el Espíritu Santo, hermanos. Hay libertad cuando está Él. Hay libertad cuando Él está. Alabado sea Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. Bendito sea Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 12. Leamos ahí lo que dice. Bendito sea Cristo. Así que teniendo tal esperanza. Mire, esa es la esperanza que tenemos. Es el Espíritu Santo. Esa es la esperanza de los creyentes. Porque aunque venga lo que hemos oído que viene y es duro, nosotros tenemos tal esperanza. Dice el verso 12: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Franqueza es sinceridad. Es decir la verdad sin titubear. Usamos de mucha franqueza, dice Pablo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido.
pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen del antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, en el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee de Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Mire qué es lo que pasa cuando una persona no ha llegado a Dios, puede leer la Biblia. Mire qué le pasa a los israelitas. Leen hasta hoy el de Moisés, pero el velo no les es quitado, lo tienen en el corazón. En otras palabras, están ciegos. Así es una persona cuando llegó a la iglesia, pero no llegó al Espíritu Santo. No puede entender, no puede lograrlo entender. Y entonces, solo cuando se convierte, o sea, cuando nace de nuevo, es cuando le es quitado. Toda ocasión para pecar, cuando de verdad se convierte el hombre, le es quitado. No sigue ahí. Cuando el hombre se convierta, ¿sabe por qué? Porque dice que Moisés tuvo que poner el velo, mire, y ahora los israelitas usan el velo. Y no solo ahí, sino que tienen cegado el corazón. Pero ¿por qué Moisés puso el velo? No porque eso fuese algo que se quedaba como doctrina. Moisés puso el velo sobre su cabeza porque la gloria que había en él era tanta que brillaba su rostro, y si tuvo que esconder su rostro en aquello que iba a terminar. ¿Cuál es el propósito de Moisés ahí? Que el pueblo no lo idolatre. Ahora imagínense, hermano, por eso es peligroso no tener el Espíritu Santo. Hoy se levanta un predicador por ahí, hermano, ya que si andas playera, que si andas un pantalón de lona, que si andas ahí y estás bien guapo, ya te dice que sos homosexual. Ya resultan los demás seguidores de ese predicador también, y te ven bien guapo, y te ven bien hermoso, te ven bien como Dios te ha hecho. Te miran tu pantaloncito de lona, te miran tu playerita, ya luego te dicen, ese es homosexual. ¿Por qué? Porque salió de algo que están viendo, y ese ni tiene gloria de Dios. Imagínense qué peligroso es no tener el Espíritu Santo. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo y nos convertimos, entendemos que eso no es palabra, que la palabra es la que te deja entrar el Espíritu Santo y te hace morir al pecado. Imagínense que esta gente de ahora hubiera visto a Moisés. ¡Ja! Hoy solo ven a alguien, hermano, vieja sinvergüenza, vieja pícara, y lo mismo se les pega. Pero ellos nunca hacen por dejar el pecado, caen en lo mismo de la ley, el fariseísmo. Pero cuando te enseñan que hay que ayunar, ¿cómo hacerle? Que ocupa tu tiempo para orar. Ah, no, te dicen, sí, que pasas 5 horas orando, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere la oración, Dios quiere el clamor. ¿Sabe qué pasa cuando uno se convierte? Es quitado toda ocasión de pecado. Dice el apóstol Pablo ahí en el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Una persona puede ser tan ignorante, pero si se convierte al Señor, le viene una sabiduría de lo alto, que es el Espíritu Santo, alabado sea Dios. Logra entender lo que ningún teólogo puede entender, alabado sea Cristo. Cuando una persona, ¿verdad?, se convierte, se le quita el velo y se le quita la ignorancia, se le quita la tapadez, aleluya, y puede entender las cosas espirituales que son de arriba, aleluya. Cuando entra el Espíritu de Dios en nosotros, aleluya. ¿Por qué razón? Cuando se convierta, ya no es un velo que hay ahí, sino que el mismo Espíritu Santo está en el corazón. En lugar del velo de la ley estará el Espíritu Santo. En lugar de la ignorancia de la ley estará el Espíritu Santo. Es quitado toda ocasión para pecar cuando de verdad viene el Espíritu Santo. Por eso, si usted anhela algo, anhele ser lleno de Dios, aleluya. Anhele morir para este mundo, para que tenga lo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay libertad. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios
Ahí hay libertad, aleluya. Ahí hay libertad, mire. Nadie me puede decir yo soy siervo si no tiene libertad. Hermano, es necesario que con más anhelo anhelemos el Espíritu Santo. Es necesario constante que con más anhelo anhelemos al Espíritu de Dios. Cuando está el Espíritu de Dios dice que ahí hay libertad, porque el Señor es libertad. Vamos a ver, ¿y qué pasa cuando está el Espíritu de Dios en nosotros? Romanos 8:13, volvemos a Romanos 8:13. Cuando está el Espíritu de Dios dentro de nosotros, Romanos 8:13, ¿qué pasa? El pecado se muere, las obras de la carne se mueren cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice acá: porque si vivís conforme a la carne moriréis. Como dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Para eso sirve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sirve como alguien hoy en día dice: si tú tienes el Espíritu Santo vas a ser un buen solista, vas a ser un buen cantante. No, yo te diría, si tienes el Espíritu Santo vas a ser un buen cristiano, que va a hacer morir las obras de la carne. Gálatas 5:22 dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias y todo eso. ¿Puede morir eso? ¿Puede morir eso? ¿Cuándo muere? Cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Y yo creo que necesitamos al Espíritu Santo todos los días, todo momento, cada instante. Amén, hermano. Si hay Espíritu Santo entre nosotros, no hay nada que nos pueda separar de Él. Se murió el adulterio, se murió la fornicación, se murió la idolatría. Si está el Espíritu Santo. ¿Cuándo es? Cuando no se vive conforme a la carne. Yo creo que vivir conforme a la carne es andar afanado en el trabajo, en las cosas materiales de esta vida. El diablo es astuto y está poniendo las cosas materiales para que el hombre ande en la carne y no ande en el Espíritu. Y el día que Cristo venga, no se ha levantado. ¿Por qué? Porque anda en la carne. Pero el hombre que anda en el Espíritu, ese será levantado. ¿Sabe por qué? Porque hace morir las obras de la carne. Hace morir por completo las obras de la carne. Hay un sinfín de creación y claramente, mire, unos gimen para bien y otros gimen para mal. Muchos gimen diciendo: Señor, quiero 3 casas. Señor, quiero 3 carros. Señor, quiero mujer, quiero casarme. Señor, quiero marido, dice la joven. Gime toda la creación. Romanos 8:22. Y el diablo es astuto, le pone eso en la mente al hombre. Y sabe, andan más muertos que vivos. ¿Por qué? Porque andan en la carne y no en el Espíritu. Romanos 8:22, porque sabemos que toda creación Oiga esto, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Hasta ahora toda la creación, guerras, delincuencia, miedos, gime toda la creación. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Toda la creación, mire, todos están sufriendo. El problema es que algunos sufren para mal y unos sufrimos para bien. El problema es de que la creación gime, pide ayuda.
por la humanidad o lo humano o lo material. Pero nosotros no. La Biblia dice que nosotros pedimos o gemimos dentro de nosotros, ¿sí? Alguien que tiene el Espíritu Santo gime y espera la venida del Señor, no como aquellos que sufren por algo que va a perecer. ¿Cuántos están luchando por pagar una casa, un terreno? Y está bien, pero no se deberían de enfocar en eso, porque eso se va a quedar. Mire, mi sacrificio fue dar el estudio a mis hijos para que fueran profesionales. Y hoy hay puertas cerradas donde quiera. Gimió, pero no le sirvió de nada. Pero mire qué sacrificio vivo es mantener a los hijos en Dios, guiándolos, preparándolos para que no se queden el día que Cristo venga. El gemir de nosotros no es por estas cosas de esta tierra, sino es de adentro, hermano, para que no se vaya el Espíritu Santo y nos dé la fuerza, y cuando venga a adoptarnos y darnos un cuerpo nuevo, ahí estemos. Aleluya. El mundo está sufriendo porque quiere. Toda la creación sufre, dice. A una. Y está con dolores de parto. Con dolores de parto está la creación. Algunos están sufriendo demasiado. Dolores de parto. No vaya a creer usted que el hombre, por más que camine riendo allá afuera, anda feliz. No. El hombre está triste. El hombre está desesperado. Cada día el gas sube, los alimentos suben y gimen todos. Pero nuestro gemir que no sea por eso. Nuestro gemir que sea por salir de esta tierra pestilente que viene muerta, hermano. Póngase de pie en esta mañana. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu de Dios. Levante sus manos ahí, pídale al Espíritu Santo. Yo quiero del Espíritu Santo. Aquellos que no se han arrepentido, arrepiéntase ahí. Sienta dolor de lo malo que ha hecho. Venga Jesús. Venga Jesús, aleluya. Ven, Espíritu de Dios, y lléname, Jesús, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu de Dios, y lléname, Jesús, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Jesús, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Jesús. Te quiero conocer. Si no lo conoces, Él es libertad. Y Él está aquí en este momento, esperando que decidas parar con el pecado, esperando que decidas parar con lo malo y convertirte por completo en cuerpo, alma y espíritu. Mi Dios amado, he dado tu palabra, he dado tu mensaje, Señor, he dado tu verdad, Señor amado. Dios eterno, convence los corazones, convence las vidas, convence las mentes, convence las almas, Señor. Trae los cautivos a tu obediencia, Señor. Conozco que todo lo puedes, y tú puedes, Dios mío, hacer algo especial en esta mañana, un milagro. Sálvalos,
renuévalos, purifícalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en tu palabra, Señor. Todo corazón que aún está negro por los hechos de pecado, de males, alcánzalos en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Lleva a este pueblo en paz y bendición y líbralos del mal, líbralos del pecado, en el nombre de Jesús.